Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Qué gusto saludarles. Estamos muy contentos porque ayer tuvimos nuestra reunión de damas, de mujeres. Yo estuve por acá y fue de mucha bendición. Así que, hermanas, mujeres, aquellas que no tuvieron la oportunidad de asistir en esta ocasión, estén atentas para la que viene, ¿sí? Que Dios es una provisión de parte del Señor y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Bien, sin más, acompáñenme por favor allá a Génesis, el capítulo 12, y continuamos con la serie Génesis, el origen. El tema de hoy se titula, o el título de la enseñanza se titula Los obstáculos de la fe, ¿sí? Vamos a seguir hablando acerca de la fe. Y esto ejemplificado en la vida de Abraham. Entonces leemos Génesis capítulo 12, vamos a leer del versículo 4 al versículo 9 y después me acompaña a hacer una oración, por favor. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Y se dice, fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Dios, ayúdanos a poder ir a ella con un corazón sencillo y deseoso, Padre, de ser instruido. Necesitamos de tu intervención. Ayúdanos, Señor, y dame la gracia, Padre, para que esta próxima hora pueda transmitir tu consejo y tu mensaje a mis hermanos, Señor, de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí hemos visto cómo, la humanidad se levanta en contra del Señor, ¿verdad? Se desvía totalmente del propósito por el cual fue creado. Vimos ya la caída, el diluvio, vimos la arrogancia, ¿verdad?, en los hombres de Betel. Sí. Y ahora Dios comienza, viene una narrativa distinta, ¿verdad? Ahora viene un seguimiento de parte del Señor, pero ya no hacia la humanidad, sino se enfoca en una persona, una familia. Lo veíamos la semana pasada. En ese sentido, estamos hablando acerca de Abraham, ¿sí? La narrativa bíblica ya no se concentra en la humanidad, sino en una familia, y más específicamente en un hombre que es Abraham. El Señor se le presentaba como un Dios universal, un Dios que gobierna más allá de fronteras, que no está limitado a un monte o a un templo, ni siquiera está limitado a una imagen, ¿sí?, sino a un Dios único y verdadero. Ahora, ¿por qué se presenta así? A lo que voy es, ¿por qué ese énfasis en presentarse así con Abraham? Bueno, la realidad es que hasta este punto, ¿sí?, lo que podemos ver es que la humanidad se había desviado del único Dios verdadero, ¿sí?, al punto que la noción de un solo creador, un Señor del cielo y la tierra, ya no formaba parte del pensamiento común.
Sí. Sí. La humanidad se había desviado a tal punto aquí que ya ni siquiera creían en ese Dios o tenían en mente a un solo Dios. Sí, ahorita lo vamos a ver. Sí. Ahí, la semana pasada hablábamos acerca del contexto y vamos a enfatizar un poquito más, tratando el tema precisamente de la fe y las adversidades que la fe experimenta. Entonces, en Ur de los Caldeos y en Harán, estos eran politeístas. ¿Qué significa? Bueno, cada ciudad tenía un dios patrono. Sí. Este estaba ligado a un territorio y también a una función, como la luna, el sol, la guerra, la fertilidad, la prosperidad. Y muchos iban de un lugar a otro para entonces poder acceder a ese poder del ídolo que se encontraba o que gobernaba en esa zona. ¿Sí? Bueno, si tenías problemas con la fertilidad, bueno, tomabas a tu mujer, llevabas tu sacrificio, ibas a tal lugar para ofrecérselo a ese dios o esa diosa que gobernaba en ese lugar. Ya estaba ese pensamiento. Por eso es que ahí eran hacedores de ídolos. ¿Sí? Había muchos ídolos. Y cada uno tenía, repito, su propia imagen, tenía su propio lugar y tenía su propia devoción. Sí. Entonces, la religión en ese entonces era una religión local y visible, totalmente tangible. Los ídolos eran hechos de piedra, se tocaban, de madera o de metal, y estos representaban la presencia de la deidad. Sí, bueno, aún hoy en día hay muchas culturas que tienen muy arraigada ese tipo de idolatría. ¿Sí? Ahora, la idolatría no se limita solo a eso. Y bueno, y es un tema que ya hemos enseñado, pero la idolatría muchas veces puede estar en personas. Es decir, para que entendamos esto, pero un ídolo es aquello que toma el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Un trabajo puede ser un ídolo. Una esposa puede ser un ídolo, un esposo puede ser un ídolo, nuestros hijos pueden ser un ídolo. ¿Sí? Y lógicamente también cosas como estas, como una imagen y decir, eso es Dios. Eso es quien gobierna mi vida, eso es lo que determina mi manera de conducirme, eso es lo que determina mi norma de fe y conducta. Qué interesante, ¿no? Ahora, bajo esta premisa, nosotros mismos también podemos ser nuestros ídolos. Cuando nosotros nos gobernamos y determinamos precisamente cómo es que vamos a vivir y tomamos las decisiones como bien nos parece. Ah, bueno, eres tu propio ídolo. ¿Sí? Todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. ¿Sí? Eso es idolatría. Entonces, en este contexto, en donde estamos leyendo, ¿verdad? Aquí en Génesis, el valor de un Dios se medía por el poder de su ciudad o su imperio. ¿Qué tan poderoso era ese Dios? Bueno, dependía de qué tan próspero, qué tan fuerte, qué tan relevante era precisamente ese lugar geográfico. ¿Sí? Entonces, el Señor le dice, ¿verdad? Y en el versículo 1, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Esto significaba cortar con todo lo que garantizaba seguridad. Familia, herencia, cultos, dioses locales. Y la identidad personal estaba fundamentada precisamente en la tierra, en el clan, en sus dioses. Es decir, dejar la tierra implicaba dejar también la protección de tus dioses. ¿Sí lo vemos? Sí. Y dentro de ese marco, un Dios que no se podía ver, un Dios que no estaba limitado a una tierra, ni representado en una imagen, rompía con todo paradigma. Era complicado. Es decir, se le presenta a Abraham un Dios que rompe con todo lo que él había pensado, con todo lo que a él le habían enseñado y con todo lo que él había crecido. ¿Sí? Con lo que él había crecido. Dios se le muestra, ¿verdad?, a Abraham sin una imagen, ¿sí?, sin algo tangible. Ni siquiera le dice a dónde tiene que ir, solo le da una promesa verbal. Haré de ti una nación grande. ¿Sí? Y bueno, dice el versículo 5, y tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. La semana pasada veíamos que fue su padre quien tomó la primera iniciativa, ¿recuerdan?
de salir de Ur para llegar a este lugar. Y después Abraham, Dios se le presenta después de que muere su padre, ¿sí? Y entonces Abraham obedece al Señor. Más adelante nos vamos a dar cuenta que también no fue una obediencia completa, ¿sí? Sino fue una obediencia parcial, ¿sí? Después lo vamos a ver. Y bueno, dice que llegaron, ¿verdad?, a la tierra de Canaán y a ese lugar. Entonces, pero bueno, vemos aquí obediencia. Siempre, mis amados, y esto es el enfoque y el énfasis que vamos a tener durante toda la enseñanza, pero es importante que nosotros entendamos que fe está ligado con obediencia, ¿sí? Es sinónimo. Fe es sinónimo de obediencia, de fidelidad. No existe tal cosa como tengo fe, pero no soy obediente. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Es que yo soy un hombre de fe. Bueno, ¿obedeces a Dios? ¿Obedeces su palabra? Pues no. Entonces no eres un hombre de fe. ¿Me explico? O sea, nosotros podemos simpatizar, nosotros podemos estar de acuerdo, pero si el Dios que decimos tenerle fe no es quien gobierna nuestra vida, pues entonces no es muy congruente a la fe bíblica. Y nos vamos a dar cuenta que precisamente la vida de Abraham está totalmente relacionada con la fidelidad y la obediencia. Por eso es llamado padre de la fe, ¿sí? Porque no se puede desligar la fe de la obediencia y la fidelidad. Es imposible, ¿sí? Entonces, la fe no se apoya en evidencias visibles ni en probabilidades humanas, sino ¿en qué se apoya? En la palabra de Dios, en lo dicho por Dios. Abraham no vio un ídolo, ni un mapa, ni un contrato firmado, solo escuchó la voz de Dios y obedeció según el versículo 4. ¿Sí? Por eso el autor de Hebreos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Vemos cómo está ligado a la fe? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde. ¿Cómo mostró su fe Abraham? Obedeciendo. ¿Sí? Entonces, fe no es emoción, fe no es optimismo, no es decretar algo con fuerza de voluntad. Fe es tomar a Dios por verdadero, aunque todo alrededor diga lo contrario. Sí, eso es fe. Muchos piensan que fe es desear algo con intensidad, ya lo hemos dicho, pero lo voy a volver a decir porque es importante, ¿sí? Si lo quiero mucho, entonces Dios lo concederá. No necesariamente. Eso no es fe. Eso es proyección de deseos, ley de atracción, según la metafísica, pero no es fe bíblica. La fe no busca alinear a Dios a mis planes, sino alinear mi vida a la palabra de Dios. Eso es fe. Eso es fe. De nuevo, la fe no es querer mucho, sino obedecer mucho. ¿Sí? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí? Bueno, ahí hay quienes dicen, no es que habla del tamaño del grano de mostaza, otros dicen es que habla de las características del grano de mostaza, como sea, pero al final, como un grano de mostaza, aunque sea pequeña, pero fuerte, firme, ¿sí? Por más pequeña que sea, pero es congruente a lo que Dios dice. Bueno, si Dios te dice mueve montañas, bueno, lo vas a hacer porque no radica en lo que tú piensas o tú eres, sino en lo que es Dios. ¿Sí lo vemos? Moisés abrió el mar no por quien era él, sino porque le creyó a Dios. ¿Lo vemos? No es como que a Moisés se le ocurrió. Es más, Moisés ni siquiera quería ir por el pueblo. Tenía miedo. No puedo, yo ni siquiera sé hablar, Señor. No tengo, el Señor le dijo, a ver, ¿qué tienes? ¿Se acuerdan? Y volteó por todos lados y nomás se encontró con una vara. Pues tengo esto, Señor, eso voy a usar. Eso voy a usar. Interesante que es la misma vara la causa por la cual no entró a la tierra prometida. Ahí va a haber otra enseñanza más adelante. Pero al final es, a ver, ¿qué tienes? Porque al final Dios
no desea que nosotros nos agarremos de algo, sino de Él. Él y su palabra es suficiente. Es suficiente. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces, no es como que Abraham un día se levantó y dijo: creo que hay un Dios verdadero y a partir de hoy lo seguiré y seré padre de naciones aunque mi esposa sea estéril, y seré próspero y me llamarán amigo de Dios y padre de la fe. No fue así. Fue Dios quien lo llamó. La fe de Abraham no nació en su iniciativa, ¿lo vemos? Sino en una voz de parte del Señor llamándolo que saliera de su tierra, y no lo hizo del todo bien, y Dios lo fue cercando y Dios lo fue llevando y lo seguirá haciendo más adelante, porque nos daremos cuenta que Abraham seguirá pecando y seguirá errando. La Biblia nos los va a decir. Pero no fue en él, no fue una iniciativa propia, fue el Señor. Sí, Él fue quien lo condujo a lo desconocido. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Entonces, la verdadera fe no consiste en lo que yo decida, ¿verdad? No es como que yo decida mis planes y le pida a Dios que los bendiga. Mira, Señor, este es mi proyecto de vida, bendícelo. No. Dile que es tu lado. Dios no está para ti, dile. Tú estás para Dios. Qué distinto, ¿verdad? No es como que, a ver, Ángel, como ¿qué se te ocurre que hagamos hoy? A ver, como que tú tienes buenos proyectos, buenas ideas. A ver, ¿qué hacemos? No es así. Eso no es fe. No es decir: Señor, mira, yo quiero esto y aquí está mi proyecto de vida, Señor. Bendícelo. No es así. Cambiemos ese chip. Alineémonos al Señor. Humillémonos delante de Él. Sí. Pastor Enrique Bremer, él usaba este ejemplo. Él decía: es como si un mesero llegara a tu mesa cuando tú llegas a un restaurante y te dice: ¿usted como qué tiene para mí? No, tú estás ahí para servir. Tú estás ahí para servir. Es: ¿qué le ofrezco? ¿Qué le traigo? ¿En qué le sirvo? ¿Sí lo vemos? Pero es como eso, como si llegara el mesero y nos dijera: como ¿qué se le antoja para mí? No estás en esa posición. Bueno, delante de Dios, nosotros estamos en esa posición de siervos. Dios no está para ver como ¿qué tienes para mí, Señor? No, entiendas el punto. Es un Señor: ¿en qué te sirvo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Para tu gloria, para tu servicio, porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios. Sí. Entonces, obedecer lo que Dios dice es su fe. Aun cuando las palabras parecieran contradecir mi lógica y mis deseos. Obedecer lo dicho por Dios. ¿Sí? Fe es que si Dios dijera: no tendrás hijos, pero aún así me servirás, es seguirlo de todos modos. Eso es fe. Fe es que si Dios dijera: no sanaré tu enfermedad, pero quiero que me sigas, y es obedecer sin reservas. Eso es fe. Fe es que si Dios nos dijera: vivirás con lo necesario, incluso padecerás por causa de mi nombre, permanecer firme. Eso es fe. ¿Sí lo vemos? Fe es obedecer lo que Dios dice, aun cuando sea incomodarnos, aun cuando sea renunciar a nuestros sueños, aun cuando sea renunciar a nuestros proyectos de vida, aun cuando para el mundo sea un desperdicio, pero no para nosotros. No para nosotros. Sí. Abraham creyó en un hijo, aun cuando su cuerpo estaba casi muerto, dice el apóstol Pablo a Romanos. Y de uno casi muerto dio herencia, porque creyó. Israel caminó hacia el mar, los hebreos, aunque estaba cerrado, según Éxodo 14. Pedro caminó sobre el agua porque creyó en las palabras de Jesús. Sí.
En ninguno de ellos había un poder en sí. Todo fue por lo dicho por Dios. ¿Sí? Entonces la fe no se mide por lo que vemos, familia, sino por nuestra obediencia a lo invisible, a lo dicho por Dios, ¿verdad? Eso es fe, ¿sí? Entonces, no condicionar nuestra obediencia a lo que Dios nos dé, sino rendirnos, ¿verdad?, a todo lo que Él ha dicho, confiando que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Y es interesante, pero en este contexto, cuando el apóstol Pablo, porque es el apóstol Pablo quien menciona esto, habla acerca de renovar nuestros pensamientos, ¿recuerdan? A no conformarnos al mundo. Entonces, dice el apóstol Pablo, nosotros experimentaremos y veremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras nosotros tengamos la mentalidad del mundo, mientras nosotros estemos conformados al mundo, bueno, no podremos experimentar esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Sí. Entonces, familia, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué áreas de tu vida Dios te está llamando a obedecer y la has resistido porque consideras que es un gran riesgo? No sé si es el caso de alguno, pero lo que sí sé es que todos, de alguna manera, estamos teniendo una lucha. Todos. Voltea al que está a tu alrededor. No hay uno solo aquí que no esté luchando por algo. Todos. Ya sea por una cuestión circunstancial, por un pecado propio, algún sesgo en la carne. Todos estamos luchando con algo. La pregunta es, ¿alguno está resistiéndose a algo que el Señor le está pidiendo? ¿Qué es? ¿Qué es? De nuevo, la fe genuina se expresa, ¿sí?, no en esperar con fervor, sino en caminar en obediencia. Va de nuevo. La fe genuina se expresa no en esperar con fervor, sino en caminar en obediencia. ¿Sí? Perdonar aunque duela. Eso es fe. Confiar aunque falte. Eso es fe. Servir aunque no reconozcan ni den las gracias. Eso es fe. ¿Sí? Seguir aunque veas el mapa incompleto. Eso es fe. ¿Sí? Recuerden, familia, que la fe, de nuevo, no es desear intensamente algo que pase. ¿Sí? La fe es obedecer lo que Dios ha dicho, aun cuando todo parezca imposible. Para Abraham, obedecer significaba ser contracultural, como nosotros. Dejar ídolos visibles por un Dios invisible. Dejar lo local por lo universal. Dejar lo heredado por lo prometido. ¿Sí lo vemos? Para nosotros el choque cultural es muy parecido, ¿eh? La sociedad confía en lo visible, en el dinero, en los logros, en una seguridad humana. O sea, la fe nos llama a confiar en lo invisible, en un Dios eterno, en un Dios que no vemos, que no palpamos, que no tocamos. Nosotros venimos aquí y lo adoramos y hablamos, ¿verdad?, la escritura, la palabra, confiando que son sus palabras, pero no está aquí visiblemente. ¿Me explico? Es fe y confiamos que es así, ¿cierto? Entonces, bueno, seguir a Cristo siempre implicará nadar contracorriente, sí, y sobre todo ahorita, ¿no? Contracorriente cultural, ideología, sí, la idea del mundo. Entonces, ¿estamos dispuestos a dejar nuestra seguridad, una seguridad visible, para responder al llamado del Dios invisible? ¿Cómo ve? ¿Se podrá? Antes, ya me hice viejito, ¿no? Ya digo antes. Qué bárbaro. Cuando estaba más chavo, también me oí viejillo ya, ¿no? Cuando pertenecía al grupo de jóvenes en la congregación, bien o mal enseñados o como fuera,
cuando había un recuerdo en aquel entonces, vino un misionero y nos platicó acerca de cómo el Señor lo había llamado a traficar Biblias a países en donde era totalmente penado. Y nos dio muchos testimonios y nos habló acerca de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y en su mayoría, cuando él hizo un llamado a servir al Señor, la mayoría de los jóvenes, repito, bien o mal entendidos, era algo deseable servir al Señor. Era un desafío y entendías de alguna manera, ¿no?, que era algo, que había una recompensa más allá de lo humano, más allá de lo terrenal, y era deseable las cuestiones espirituales. Hoy la mayoría sabe, estamos trabajando con jóvenes, ¿sí? Hay una alianza en la cual también me ha tocado estar en diferentes congregaciones, y mi punto no es criticar a ninguna congregación, porque también aquí están embarrados los jóvenes de la iglesia, de Casa Oración La Paz. Pero hay una apatía terrible. No es deseable servir al Señor. No es deseable las cuestiones eternas. Están tan sumergidos en sí mismos, tan inmersos en los aparatos y en todo lo que están viviendo, y están tan estimulados, es la palabra que quería utilizar, que es muy complicado incluso conectar con ellos. Y bueno, gran parte es por nuestra culpa, papás, sí, quienes tenemos hijos adolescentes, ¿no? Porque nosotros hemos permitido de alguna manera que eso suceda, y porque nuestro cristianismo y nuestro servicio no es deseable. Hay un montón de jóvenes, jovencitos, no solo aquí, hablo afuera, ¿sí?, que no quieren casarse, que se acercan y dicen que yo no quiero casarme, y si me caso yo no quiero tener hijos, quiero tener perrijos, ¿no? Pero muchos de los argumentos de esos jóvenes es que el matrimonio de mi papá y mamá. No estoy hablando del mundo, no es ir a preguntarle a los chavos de las discotecas que van saliendo borrachos. No, te estoy hablando de grupos de jóvenes. Sí. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser responsables con nuestra fe. ¿Me explico? Asumir nuestra responsabilidad. Entonces, es importante. ¿Cómo estoy evidenciando mi fe? Si mi fe se está limitando solamente a ir a la iglesia. ¿No? Bogdan en la mañana hablaba acerca de domingo, de ser cristiano de domingo, ¿no? Bueno, el domingo soy cristiano, pero durante toda la semana el Señor no es parte de mi vida, porque estoy en lo secular, ¿no? Y Dios no es parte de mi vida, Dios no es parte de mi lenguaje, no es parte de mis comentarios, no es parte de mis chistes, no es parte de mí. Pero el domingo, aleluya, gloria a Dios. Hosana al Altísimo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos dispuestos a dejar nuestras seguridades? Aquellas cosas de las cuales nos aferramos, aquellas cosas visibles para responder al llamado de Dios. Muchos no. Volviendo a la narrativa en Génesis. Dice que Abraham pasó por aquella tierra y llegó a Siquem, ¿verdad? Después el Señor se le volvió a aparecer a Abraham. Abraham hizo un altar, después siguió más adelante, luego subió a un monte al oriente de Betel, plantó ahí su tienda, y
Y siguió avanzando. Ahora es importante esto, las caravanas familiares solían moverse por rutas comerciales. Abraham partió de Harán hacia Canaán, tierra que habitaba los cananeos, sociedades urbanas con sus propios reyes, con sus propios emperadores, ¿sí? Tenían sus ciudades, sus cultos de idolatría, como mencionábamos hace un momento. Aquí comenzamos a ver, ¿no?, ídolos sumamente recargados de influencias diabólicas, como Baal, ¿sí?, como Astarte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto, o sea, ya vemos una influencia demoníaca que más adelante podremos ver, no solamente ídolos creados por los hombres, sino ya con una influencia maligna, ¿no? Y bueno, dejar la casa paterna significaba perder la identidad, la herencia, la seguridad, la protección de tus deidades, ¿sí? En la mentalidad antigua, uno era definido por su tierra, por su clan y sus dioses, ¿sí? Es como pasa, ¿no?, en las escuelas. Con quien te junta define mucho quién eres, ¿sí o no? O sea, y normalmente, bueno, pues el muchachito que es bueno para jugar fútbol o básquetbol, bueno, tiene sus seguidores, ¿verdad? Tienen la clásica, ese grupito, ¿no?, que son los más famosos, y hay muchos que caminan alrededor de ellos deseando ser parte de algo. Sí. Y la realidad es que mucho de con quien convivimos y con quien estamos define lo que somos. Bueno, es exactamente lo mismo. Sí. O sea, es bien interesante. Hay una frase por ahí que decía, bueno, en buena medida, estoy parafraseando, pero eres lo que adoras. Eres lo que adoras. Quien admiras, quien está por encima de ti, ¿no? Y ahí es donde esa frase choca muy fuerte muchas veces con nuestras vidas, ¿no? Porque si decimos adorar al Dios verdadero, un Dios justo, santo, pero nosotros no somos ni justos ni santos, ¿no?, pues ahí como que, ¿no?, no hay congruencia. Entonces, bueno, Abraham, conforme fue avanzando, su carácter y su vida se fue moldeando al Dios que adoró. Empezó a conocer al Señor. Y está bien cuando nosotros tenemos poco tiempo de conocer al Señor y hay cosas que se nos van barriendo, cuestiones de temperamento, falta de carácter. Pero cuando tenemos 85 años en la iglesia y seguimos batallando con falta de perdón, seguimos dominados por nuestra carne, cuando seguimos aún conciliados con el pecado, seguimos esclavos de ahí es donde no es muy congruente. Es donde deberíamos de revisar nuestra fe y ver si realmente está puesta en el lugar correcto. Porque como mencionábamos hace un momento, quizás nuestra fe no está puesta en el Dios de la Biblia, sino está puesta en nosotros mismos. Y somos nosotros mismos, precisamente, nuestros ídolos. Sí. Abraham, dice Hebreos 11:8, obedeció sin saber a dónde iba. Nosotros cuestionamos todo con el Señor. Todo cuestionamos. Si me conviene, si no me conviene, si voy, si no voy, por qué, por esto, por lo otro. Todo cuestionamos. Y no estoy hablando de la iglesia, por el amor de Dios. Estoy hablando de las respuestas que Dios nos da de manera personal. Y bueno, eso se evidencia con la iglesia, rebota en la iglesia, en la congregación. La fe verdadera no se queda en teoría, se encarna en obediencia. Y yo sé que este no es un mensaje muy popular, no es un mensaje atractivo. Pero no hay otra manera de relacionarnos con Dios. Él es Dios y nosotros su creación. Sí. Ahora es bien interesante, en contraste con Adán. Él desobedeció y perdió la tierra. Abraham obedece y recibe una promesa de tierra. Sí. Entonces, Dios nos llama a soltar seguridades, culturas, herencia, familia, para confiar solamente en Él. ¿Qué estamos reteniendo? ¿Qué te impide una obediencia inmediata al Señor?
Quizá tu seguridad está en seguir en la corriente social. ¿Prefieres encajar en lo que dicta la moda, lo que dicen los influencers jóvenes? ¿No? Lo que promueve tu entorno, aunque contradiga la palabra de Dios. Bueno, soltar esa seguridad es vivir diferente, aunque sea señalado. Tal vez confías en lo que has construido, tus estudios, tu carrera, tu negocio, tu casa. Y con esto no digo que está mal planear, pero si eso te impide responder al llamado de Dios, como servir, dar, dedicar tiempo a las cosas del reino, entonces esa herencia se ha vuelto tu refugio, tu Dios, tu muleta, tu bálsamo, y no el Señor. Puede ser que temas quizás a desagradar a tu familia por seguir a Cristo, siendo radical en tus decisiones. Muchos jóvenes callan su fe por medio del rechazo en casa y por medio también del rechazo a sus amigos. Otros adultos frenan su servicio porque, ¿qué dirá la familia? Ahora Jesús nos recuerda que el que ama más a padre o madre que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Qué fuerte, ¿no? El Evangelio no es un mensaje popular. No es un mensaje atractivo a la carne. De hecho, el Evangelio es totalmente hostil a la carne. No puedes seguir a Cristo si sigues consintiendo tu pecado. No puedes servir a otro Dios que no sea Él. Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nada y con nadie. Y ahí es donde las masas se dividen. Y ahí es donde muchos se van y no regresan. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Sí. ¿Qué es lo que estamos reteniendo que nos impide obedecer a Dios? Miedo a perder el estatus, la comodidad de lo que ya conoces, el deseo de controlar tu vida, tu futuro, tu amor al pecado. Ese pecado del cual no has podido ser libre durante muchos años y ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí escondidito. Y de vez en vez vas a Él y le das una caricia y le dices, ay, no puedo estar tanto tiempo contigo, espérame, y luego te regresas. Terrible. Ese odio a quien puso en duda tu credibilidad. Ese rencor. Quizás el egoísmo de que no te puedas permitir dar aquello que te has ganado con tanto esfuerzo. Egoísmo. Déjenme, les leo. ¿Algunos han escuchado el libro de Locos por Jesús? Sí, bueno, te voy a leer una página de Locos por Jesús 2. ¿Sí? Voy a citar a Sundar Singh. Él desapareció al llevar el evangelio al Tíbet en 1929. Pero él dijo esto, es una frase conocida. Él dijo, el verdadero cristiano es como el sándalo. ¿Saben qué es el sándalo? Sí, es un árbol que cuando lo cortas la savia es muy fuerte su aroma y se usa ese aroma para perfumes. ¿Sí? Es un aroma muy, muy fuerte, pero dice, el verdadero cristiano es como el sándalo, el cual imparte su fragancia al hacha que lo corta, sin devolver ningún daño a cambio. ¿Sí lo ven? Richard Grumman, ¿han escuchado acerca de él? Es el fundador de La Voz de los Mártires. Él pasó 14 años en una prisión comunista y en Rumanía. Pero él, en uno de sus testimonios, menciona que había un carcelero que constantemente iba a su prisión y llegaba y orinaba en la prisión y defecaba en esa y le decía cuánto lo odiaba. Y él dice que desde la primera vez que este carcelero iba a hacer esto, él menciona que solamente de su palabra,
de su boca salía te amo en el amor de Cristo. Su corazón, imagínense, ¿no? Se llenaba de muchos sentimientos, pero sus palabras solamente pronunciaban te amo en el amor de Cristo y lo miraba fijamente a los ojos. Y conforme fue pasando el tiempo, cada vez que ese carcelero tenía oportunidad, iba y defecaba en su celda y orinaba en su celda y le decía cuánto lo odiaba y cuántas ganas tenía de ser su verdugo, y él solamente lo miraba a los ojos y le decía te amo en el amor de Cristo. Y eso empezó a ser una realidad en su corazón. Cada que miraba a ese verdugo, a ese carcelero venir directo a su celda, dice que él lo miraba con compasión. Hubo un momento en donde tenían que escoger a algunos de los presos. Y el verdugo sería ese carcelero que todo el tiempo iba y defecaba y orinaba en la celda de Richard. Y cuando él fue y abrió la celda para poder, entonces sí, ¿no? Quitarle la vida, dice que él cayó hincado delante de Richard y le dijo: no puedo hacer daño a quien durante todo este tiempo he odiado, pero lo único que he recibido es amor de su parte. Bueno, cuando Richard sale de la cárcel, se encuentra que él después se convirtió al cristianismo y fue uno de sus contactos para seguir predicando en la iglesia clandestina en Rumanía. Sí. Él escribió lo siguiente: una flor, si la aplastas bajo tu pie, te recompensa dándote su perfume. Asimismo, los cristianos, torturados por los comunistas, recompensan a sus verdugos con amor. Llevamos a muchos de nuestros carceleros a Cristo y estamos dominados por un deseo: darles a los comunistas que nos han hecho sufrir lo mejor que tenemos, la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe. ¿Sí lo vemos? Eso es fe. Estos hombres no tenían nada, solo Cristo. Nosotros tenemos muchas cosas en el corazón. Ese es el problema. ¿Por qué hombres podían conducirse de esa manera? ¿Por qué no tenían la capacidad de regresar bien con mal? Porque en su corazón no se albergaba precisamente el odio, el rencor, la venganza. Porque Cristo es quien gobernaba en sus corazones. En nuestro corazón hay tantas cosas, familia. Hay tantas cosas. Y Dios nos llama a soltar lo que creemos seguro. Dios nos llama a soltar todo, porque lo único verdaderamente seguro es Él. Todo lo demás, cultura, herencia, familia, trabajo, planes, todo falla, todo pasa, pero solo su promesa permanece firme. Solo Él, sí. Bueno, Abraham salió, ¿verdad?, de aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Canaán ya estaba habitada por cananeos. Y esto significaba hostilidad e idolatría. Y aquí hay un punto bien importante, familia. La promesa de Dios no se da en vacío, sino en un contexto de oposición. Y aquí quiero ir en contra de una expectativa a la cual muchas veces nosotros abrazamos y es incorrecta en cuanto a la fe. Muchas veces nosotros pensamos que todo lo que vendrá de parte del Señor vendrá acompañado de circunstancias favorables, pero no es así. No es así. Asumimos que si se abre una puerta es señal de Dios, pero si se cierra no lo es. No es así. No es cierto. La Escritura, nosotros vemos todo lo contrario. La voluntad de Dios muchas veces se cumple en medio de oposición, en medio de obstáculos y en medio de resistencia. ¿Sí o no? Abraham llegó a Canaán, pero el cananeo ya estaba en esa tierra. Era la tierra prometida, pero ya estaba ocupada. Había implicaciones.
tenían que tomar la tierra. Implicaba muchas circunstancias además de tomarlo. Es desarraigar muchos pensamientos. Bueno, la historia nos va a desglosar esta promesa. Sí. Moisés, Dios lo llamó a liberar a Israel, pero se enfrentó a un faraón endurecido y a un pueblo incrédulo. ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo saliera de Egipto? Sí. ¿Fue fácil? No. Jesús mismo, su misión no avanzó en comodidad. ¿Era la voluntad del Señor que viniera a salvarnos? Sí, pero el Señor experimentó rechazo, experimentó persecución y experimentó muerte. Y esa era la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué te hace pensar? ¿O qué nos hace pensar a nosotros que esa voluntad perfecta de Dios, que es agradable y que es buena, será libre de obstáculos y de adversidades? No desistas. Si Dios dice algo, lo va a cumplir. No desistas. Aférrate a lo que Dios dice. Siempre habrá obstáculos. Siempre habrá adversidades, siempre habrá luchas, en primera instancia contigo mismo. Tu carne se niega, se resiste a la voluntad de Dios. Un creyente que no lucha no está viviendo en fe, está siendo llevado por la corriente del mundo. No fuimos salvados ni rescatados para vivir en comodidad. Hay una lucha constante, hay una lucha constante. Todo el tiempo, pastor, suena muy cansado. Por eso dependemos de Él, necesitamos de Él. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esto nos enseña que las promesas de Dios no eliminan la oposición, las atraviesa. Las atraviesa. Pero hay una gran verdad en todo esto que estamos diciendo. Y es que la victoria ya está de nuestro lado. Y aquí es donde los sombreros se avientan al cielo y gritan, aleluya. Ya tenemos la victoria. Es solo creer y mantenernos firmes, resistir, ¿sí? Creyendo en Él, permaneciendo en Él, ¿verdad? Entonces, la oposición confirma, ¿verdad?, que estamos caminando en dirección del reino. Si hay oposición, gloria a Dios. Es parte de. Sí. Ahora, hay muchas veces, no, es que persecución de parte del Señor. No, a veces no es persecución, a veces es negligencia. A veces es negligencia. No es persecución. Y ahí es donde tenemos que ser sabios. No, es que me persiguen. No te persiguen. Es que les debes, págales. ¿No? No, es que el diablo, ¿verdad? Y me corren de todos los trabajos. Llevo 8 trabajos en 5 meses. Brother, porque pues no haces lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Porque no eres un buen trabajador, porque faltas, porque etcétera, etcétera. No es persecución, no es el diablo. Es falta de carácter. Sí. Entonces hay cosas en donde nosotros tenemos que ser sabios, ¿no? Y distinguir, decir, ay Señor, pues sí, es por mi necedad, ¿no? Por mi inmadurez. Pero hay cosas propias de la persecución, porque vivimos en un mundo hostil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Sí. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de los cielos no es sinónimo de comodidad. El cristianismo no es algo cool, no es algo acá, no, es algo solemne. Es poderoso el evangelio para la salvación. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder. ¿Sí? Hablamos de eternidad. Hablamos de santidad. El evangelio gira en torno a un hombre que murió en una cruz, que derramó toda su sangre a causa de nuestros pecados. ¿Sí lo vemos? No es cualquier cosa.
Y bueno, nuestro gozo y nuestro contentamiento y nuestra plenitud gira en torno a esa obra, no a nuestros logros. Si tú vives un cristianismo donde estás pateando el bote es porque estás extrañando tus logros, porque aún deseas las legumbres y deseas la carne de Egipto. Ese es el problema. Y vas caminando en el desierto y añoras lo que un día viviste en el mundo. No, nuestro gozo y nuestra plenitud y nuestro contentamiento como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios, como iglesia, gira en torno a la obra de Cristo. Él me salvó y me rescató y me hizo libre de la esclavitud del pecado. ¿Cómo no he de estar contento? ¿Cómo no he de servirle? ¿Cómo no he de entregar mi vida plena a Él? Si Él me salvó, Él me amó. Como Abraham, no le conocía y Él me llamó. No fue como que un día me levanté y dije como que tengo ganas de servirle al Señor. ¿O usted así fue? La mayoría de nosotros tuvimos que experimentar algo sumamente cruel y vernos en una condición de miseria para entonces reconocerlo a Él. ¿Y sabe por qué? Porque así somos de necios. Esa es nuestra naturaleza caída. A eso yo les llamo puntos de contacto. Dios permite que experimentemos eso para que entonces podamos voltear a ver al Señor. Nada de lo que el mundo puede ofrecernos es mejor de lo que Dios nos ofrece y de lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Es incomparable. Entonces Dios no busca circunstancias fáciles. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Dios no busca llevarnos por circunstancias fáciles. Él busca corazones firmes que confíen en Él. Dios es un Dios de procesos, recuérdelo. Dios es un Dios de procesos, ¿sí? Por eso cuando nosotros como papás le facilitamos todo a nuestros hijos, le hacemos un daño. Le hacemos un daño. Cuando no le ayudamos, ¿verdad? Cuando no tienen, no hay disciplina, no tienen tareas en casa, cuando todo queremos que sea fácil para ellos, eso es un daño terrible. Ese muchacho está destinado a hacer las cosas muy mal hasta que no venga el Señor y ponga su mano encima y tenga misericordia, ¿verdad? Pero si no hay disciplina en casa, si nuestros hijos crecen sin corrección, si nuestros hijos crecen sin disciplina, si crecen sin entender que hay consecuencias de sus actos, ellos van a crecer creyendo que pueden hacer lo que se les pegue la gana y que nadie puede decirle nada. ¿Conocen gente así? Yo conozco gente adulta así, que creen que sus chicharrones truenan es porque nunca los disciplinaron y no les hicieron entender desde pequeños que la vida no se trata de ellos. Y nuestros hijos tienen que crecer entendiendo que la vida no gira en torno a ellos, que ellos no son la cosa más importante del mundo, porque es un daño muy grande el que le vamos a hacer. Bueno, el Señor tampoco nos trata así. Esos que dicen, yo soy el consentido de Dios, mentira, tú solo te dices a ti mismo, Dios no tiene consentidos. Dios nos ama. Dios ama a su Hijo, al unigénito, y amó a la humanidad. De tal manera amó a los hombres que a su único Hijo lo dio, lo entregó y quiso quebrantarlo. Molió su carne, lo avergonzó. Y no fue cualquiera, no fue como que le hicieron un bullying cualquiera. No, lo avergonzaron públicamente, lo desnudaron, arrancaron parte de su barba, jalaron sus cabellos, lo abofetearon, lo escupieron, golpearon sus partes y lo colgaron desnudo junto a otros 2 ladrones. El amado del cielo, el Hijo unigénito,
Soy el consentido de Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué nos posiciona delante del Padre? ¿Qué nos permite estar delante de su presencia? Las obras del Hijo. Las obras del Hijo. Por medio de Él. En esto consiste el amor de Dios, el que siendo aún nosotros pecadores, Cristo tomó nuestro lugar. Él fue y pagó el precio. Y su justicia es lo que a nosotros nos permite estar delante del Padre. Sustitución. Ahora tenemos acceso al Padre por los méritos de Cristo. Es Jesús en nosotros. Por eso es que la vida de Cristo en nosotros es lo que evidencia que somos hijos de Dios. Si la vida de Dios no está en mí, no soy hijo de Dios. ¿Sí lo vemos? En Él, en Él, en Él. Toda promesa, toda bendición, todo pacto es en Él. No en mí, no en usted, es en Él. Y aquellos que no teníamos parte con Él, que estábamos ajenos a sus promesas y sus pactos, ahora somos parte por medio del Hijo. Sí. Por Él. La fe siempre se vive en medio de culturas contrarias al Evangelio. Ser pueblo de Dios implica vivir como extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí. La voluntad de Dios no se mide por puertas abiertas o cerradas, por circunstancias favorables, sino por fidelidad a su palabra. La promesa, de nuevo, la promesa no se da en el vacío, sino en medio de oposición. Así fue para con Abraham y así es para con nosotros. ¿Sí? No esperes un mundo favorable para obedecer. Dios cumple sus promesas en medio de la oposición. El creyente es llamado a ser luz en medio de una oscuridad. ¿Sí lo ves? Sí. Bueno, dice, voy a meterle velocidad. Todavía tengo, ¿me aguanto 10 minutos? ¿Aguantamos 10 minutos? ¿Sí? Bueno, dice la narrativa bíblica que Abraham levantó altares. Son 2 altares los que levanta Abraham. Y este altar era testimonio público. Abraham reconoce que esa tierra pertenece al Dios verdadero. Sí. 2 altares en Siquem, que es Canaán, y en Betel, un lado, ¿verdad? Entre ídolos cananeos. Muchos de nosotros no tenemos la valentía y la pasión, y tampoco el celo de levantar a Dios delante de quienes nos rodean. Porque quizás sabremos que nos ganaremos críticas y desacuerdos. Y a mí no me gusta que hablen de mí. ¿Y a usted? No de mí, de usted pues. No, a mí me encanta que hablen de usted, pastor. Angelito, mi hijo estaba chiquito, tenía como unos 3 años. Hace poco nos estábamos acordando de eso. Y un día dice Angelito: oye papá, me he dado cuenta de algo, dice. Y es que el pastor, hablando acerca del pastor Raúl Borboa, dice: yo me he dado cuenta de que el pastor puras cosas buenas de Dios dice. Dije: qué observador eres, hijo. ¿Ah? Bueno, a mí no me gusta que hablen mal de mí. ¿A usted le gusta que hablen mal de usted? Y muchas veces, porque no queremos que hablen mal de nosotros, callamos, no predicamos, no somos apasionados por la obra, por el qué dirán. Y esto es amor propio, es orgullo. ¿Sí? No estamos dispuestos a que nos critiquen, no estamos dispuestos a que nos den la contraria, no estamos dispuestos a que se nos juzguen, no estamos dispuestos a eso. Una fe genuina en Dios proclama su nombre sin temor, sin consideración a las circunstancias adversas que pudieran experimentar. Y ahí tenemos el ejemplo de los apóstoles, ¿no? No me voy a detener ahí. Bueno,
Nuestra verdadera ciudadanía, quiero terminar con esto, está en los cielos. Sí. Dice el autor de Hebreos, dice que Abraham esperaba esa ciudad, la cual dice que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, la vida de Abraham nos recuerda esa gran verdad, ¿no? No hagamos de este mundo nuestra residencia final. ¿Sí? Todo esto pasará. Tu situación adversa también pasará. Recuerda eso. Tu dolor pasará. Tu aflicción pasará. No será para siempre. Y si es a causa del Señor, tendrás un galardón conforme a tu aflicción. Recuérdalo. Pero todo pasará. Todo pasará. Sí. Dice la Escritura que Él habitó en tiendas porque estaba puesta su confianza en esa promesa. Sí. Vivió como peregrino porque entendía que su herencia no estaba en Canaán, aun cuando era una tierra que Dios le había prometido. ¿Sí lo vemos? Hay muchas cosas que Dios nos puede prometer aquí en esta tierra, pero ese no es el fin. Es parte del proceso. Nuestro fin es en lo eterno. Ese es el fin. Sí. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en Filipas, capítulo 3, en el versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra herencia. Ahí nuestro hogar definitivo, no aquí. Por eso te animo a que no vivas como si este mundo fuera lo único que tienes. No. Vive ligero. Soy como comercial de soda o algo así, ¿no? Vive ligero. Vive ligero de equipaje. ¿Sí? Suelta, deja, quita, con la mirada puesta en lo eterno. ¿Sí? Camina en obediencia. Adora en medio de la oposición como Abraham. Abraham llegó a la tierra, se dio cuenta que había oposición y no dijo: no, pues mira, para eso me trajiste, si yo ya estaba bien. No, llegó y adoró. ¿Te das cuenta? ¿Hay oposición en tu vida? Adora a Dios. No te quejes. Deja de quejarte. Adora al Señor. Exalta al Señor. Reconócelo como el único Dios verdadero, como el creador de todo, aquel que está por encima de lo que podemos ver y podemos tocar. ¿Sí? Hay una herencia incorruptible reservada a los cielos para ti y para mí. ¿Sí? Suficiente para que estemos gozosos, ¿verdad? Este mundo no es tu casa. Dile al que está a tu lado: este mundo no es tu casa. Somos peregrinos. Estamos de paso. La verdadera ciudad nos espera y su arquitecto no es hombre, no es humano, sino es el Dios eterno. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque esta nos da esperanza, Señor. Más allá de afligirnos, porque ciertamente nos exhorta y ciertamente nos confronta, Señor, y nos hace reflexionar por cómo vivimos. Pero el propósito de esta, Señor, es prepararnos y capacitarnos para que podamos, Señor, vivir la carrera, pelear esta pelea, Señor, como creyentes, como cristianos, de la mejor manera. Pero sobre todo nos lleva a eso, a poner nuestra mirada en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en las cosas eternas, en aquellas las cuales no pasan, aquellas que están aseguradas, porque tú las ganaste, Señor. Y estás preparando, dice tu palabra, que estás preparando morada para cada uno de los tuyos. Señor, a veces, aún teniendo acceso a esa verdad, somos tan incongruentes porque nos aferramos a cosas terrenales.
a cosas pasajeras, a situaciones que precisamente, Señor, pues no trascenderán, así como nosotros, que solamente estaremos un momento o un instante. El tiempo pasa, Señor, y pasa muy rápido, y los días son malos. Así que ayúdanos a entender y caminar precisamente como peregrinos, como Abraham, que no buscó, Señor, trascender en este mundo, sino que esperaba algo mejor, esas bendiciones eternas. Así también nosotros, Señor. Ayúdanos, ocupamos de tu Espíritu para poder soltar todo aquello que nos estorba, para obedecerte fielmente, para servirte en plenitud. Nuestra inmadurez, Señor, nuestra falta de perdón, muchas veces las resoluciones a las que llegamos, que son contrarias a tu naturaleza, Señor, que son contrarias al amor, que mucho tiene que ver, Señor, con nuestro orgullo y con el amor propio. Pero ayúdanos en primera instancia a reconocerlo y proceder al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. ¿Sí?